Excelente tarde, excelente noche y excelente día. Y bienvenidos a esta sección donde vamos a trabajar con hilos, particularmente para Canvas. Y aquí donde vamos a conceptualizar un poco en esta primera parte, pasaremos después a hacer una aplicación y finalmente la veremos funcionando. Esto para que puedan hacerse más o menos una idea que es, ¿cómo se le puede decir? Meramente ilustrativo. Y para conocer un poco del concepto de una manera un poco más llamativa, podría yo llamarlo de esa manera. Entonces, primero trabajaremos con el concepto de hilo, el cual nos viene ofreciendo muchas posibilidades y que es algo que vamos a necesitar bastante. Y podemos partir con esta línea, que es una flecha, realmente es una flecha. Me disculpo mi dibujo mal hecho. Dibujar con estas herramientas es un poco más complicado, pero es más ilustrativo. Entonces, si yo a esta flecha digo que es mi programa, el programa tiene una sola secuencia, de tal manera que va en una sola línea recta, ejecutando sus tareas o funciones conforme nosotros le indiquemos. Pero un hilo lo que te permite es salirte de este contexto y trabajar a un lado. Esto nos permite realizar más un proceso en el cual el usuario puede no verse involucrado. Esto nos permite trabajar con múltiples operaciones, funciones o procesos en este mismo apartado. Aquí, porque son tan importantes. Bien, podríamos decir que un dibujo realizado dentro de un programa, que es lo que vamos a realizar, es una manera para representar un hilo, sin ver la necesidad de que el usuario intervenga en gran medida. Bien, igual este es un mero dibujo sencillo y la actividad que vamos a realizar es un círculo, el cual va a crecer y se va a hacer más pequeño. Esto con un centro ya determinado. Esto nos va a permitir el observar cómo puede aumentar y decrementar esto por mera habilidad de programación. Un programa sencillo que se puede hacer con o sin hilos, pero la ejecución del crecimiento y decrecimiento del círculo va a ser por medio de un hilo, de tal manera que lo vamos a dibujar una y otra vez. Bien, teniendo esto en claro, pasaremos a lo que es con Android Studio. Bien, ahora que tenemos nuestra parte para Android Studio, nada más iniciamos un proyecto de manera común, un empty activity de nuestras opciones y el nombre que nosotros escojamos. En mi caso es para el laboratorio de aplicaciones móviles y vamos a trabajar con un ejemplo. Este lo diseñé de mi parte y en el cual vamos a ver cómo funciona el hilo, verlo funcionando, vamos a pausarlo, despausarlo y terminarlo. Puesto que realizarlo en esta instancia es un poco más complejo y nada más es meramente ilustrativo, es con lo que vamos a estar viendo. Bien, entonces es aquí donde vamos a partir. Les insisto, si ustedes vienen para acá, van a darse cuenta que tenemos nuestro layout, que es para un empty activity, y esta es la pantalla que nos va a mostrar. No vamos a hacer uso de ella, como señalé en un principio, vamos a hacer uso de un canvas. Esto nos va a permitir dibujar dentro de una pizarra virtual o un lienzo. Entonces es necesario que nos dirijamos a esta zona. Lo vamos a crear junto con el empty activity, más bien con el main activity. Y le vamos a decir que vamos a hacer un nuevo archivo. Este archivo le vamos a poner lienzo. Pensaba en pizarra, pero siento que un lienzo sería algo más apropiado para algo que va a ser un dibujo. Bien. Ahora que tenemos esto, es necesario identificar la clase con la cual vamos a trabajar y le vamos a denominar lienzo. Vamos a pasarle dentro del constructor lo que es el main activity, puesto que varias de esas funciones las vamos a poder utilizar. Y le vamos a indicar que esta es una vista y eso es lo que denominamos canvas. Bien. Ahora que tenemos esto, cabe señalar que... Cierto, permítanme.
Para esto vamos a necesitar hacer una importación en el cual vamos a importar la clase view. Y es así como se corrige este error. Bien, ahora vamos a trabajar con la clase lienzo, de tal manera con la cual vamos a empezar a definirla. Puesto que es una vista, tiene ya varios métodos con los cuales vamos a trabajar y vamos a sobreescribir para que realicen lo que nosotros solicitemos. Entonces va a ser override fun de función y va a ser onDraw, que esto es para un canvas. Nos ha hecho la importación y solamente intentaremos sobreescribir. Aquí es recomendable indicarlo solamente con una C. Bien. Y podremos identificarlo de una manera mucho más sencilla. Así nos evitaremos tener que estar moviendo muchas variables. Bien. Bien, ya que hemos indicado que vamos a trabajar con el superconstructor, que nos viene indicando que el canvas es en este, que es en el onDraw. Esto nos lo da cuando presionamos Enter. Vamos a necesitar de una variable más, la cual nos permite trabajar con el set de diferentes atributos para el diseño, como lo que pueden ser colores, tamaño de texto o estilos. Esto lo veremos un poco más adelante, paso a paso. Entonces le vamos a indicar que es un valor, de tal manera que va a ser una constante, y le indicamos para que realice la importación. Ya al tener esto preparado, podemos indicar que el canvas lo vamos a pintar de un color de fondo. Este color lo podemos tomar de los valores que ya te ofrece Android Studio. Por cuestiones de agilizar, vamos a hacerlo con un color que ya tengo preparado. Insisto, se puede jugar con estos colores mientras no supere el 255, si mal no recuerdo. Podemos jugar con la diferente gama de colores. Esto debería darnos un verde. Bien. Ahora necesitamos de igual manera hacer un texto, hacer algo que nos permita apoyarnos para visualizar que el lienzo está funcionando de manera adecuada. Entonces le vamos a decir que nos escriba un texto en pantalla, y para ello necesitamos señalar con qué atributo lo va a hacer. A la variable p de paint le vamos a decir que queremos un texto de tamaño 60, de 60F, que es de flotante, text size, una equivocación, lo tomé como un constructor en Java, en el cual vamos a simplemente señalar que va a ser de 60 puntos flotantes, y le vamos a decir que en el canvas va a dibujar un texto donde el texto diga número de ejemplo y le vamos a decir que lo queremos en la ubicación 100 de flotante y 100 de flotante. Esto en torno al tamaño de la pantalla. Igual en un momento más se verá un poco más claro. La P va a hacer referencia a la paleta de estilos que ya teníamos hecha. Entonces, teniendo esto preparado, podemos indicarle a nuestro main activity que en vez de trabajar con el, realmente crear y que lance la instancia del XML, puesto que no lo necesitamos mencionar que arroje o que nos muestre el lienzo. Y haciendo prácticamente el mismo formato, no nos hace daño que esto quede en este segmento, y necesitamos referenciar aquí para poder mandarlo a llamar, y le diremos que nos lo muestre para ver qué tal va quedando ese diseño y ver cómo funciona el canvas. Esto me lo había cargado porque ya había ejecutado la aplicación anteriormente, y
observaremos qué es lo que sucede con el canvas. Bien, está instalando y ha lanzado la actividad. Nos damos cuenta que está el color de fondo que le habíamos indicado en los 4 números y el apartado donde dice número de ejemplo. Ya estamos dibujando. Ahora necesitamos trabajar con la parte del hilo, para lo cual vamos a necesitar otra clase que vamos a estar instanciando o llamando en el apartado del lienzo. Entonces vamos a darle nombre a nuestra clase, una que será class hilo. Hacemos referencia que vamos a pasarle un lienzo como parámetro y es con el cual vamos a estar trabajando. Le indicamos que va a ser con la clase thread. Y es necesario mencionar, porque solamente existiría esta variable p en la primera línea de este código, que vamos a guardarlo en la variable pointer. Ya con esto podemos seguir trabajando con la parte del lienzo sin perder la variable p. Le vamos a indicar con una variable de nombre mantener, que va a ser para true, en el cual va a mantener el hilo funcionando. Y vamos a trabajar con nuestro primer segmento de código. Bien, considerando que esto va a ser un poco más explicativo, es de un ejemplo que ya estamos más preparado y vamos a ir paso a paso con algunas variables que vamos a utilizar más adelante. Tenemos la variable para despausar. Esta nos va a ser muy útil al momento de que utilicemos dicha función. Esta nos va a indicar con el círculo cuando se haga o más grande o más pequeño. Y vamos a realizar el código para poder cambiar o más bien trabajar la clase del hilo. Decimos que va a ser override fun run, que es la clase que vamos a sobreescribir, y vamos a empezar ahora sí a trabajar. Para poder hacer esto vamos a necesitar de otras variables, las cuales va a ser un contador que va a aumentar y va a hacerse más pequeño para poder hacer lo que habíamos mencionado aquí, de tal manera que va a ser un círculo que se hace grande, pequeño y se va haciendo cada vez más pequeño, luego más grande. Vamos a instanciar de igual manera lo que va a ser tanto el tamaño máximo y el mínimo, pues va a ser hasta llegar a 0. Bien, entonces teniendo esto en mente, vamos a crear una variable contador que vamos a utilizar desde esta clase, puesto que es quien va a llevar a cabo ese proceso. Vamos a decir que está la variable contador de hilo y vamos a decir que es igual a 0, que es donde va a empezar a contar nuestro hilo. Bien, ahora que tenemos esa parte ya señalada, vamos a decirle que mientras el hilo se esté ejecutando, esto lo vamos a señalar con la variable mantener, va a decir si está esto como código que ya estaba previamente pensado, si es que está despausado, despausar, donde si es igual a true, o bueno, podemos dejarlo así,
Si es pausar es verdadero, entonces puntero punto run va a ejecutar esto. El puntero va a ejecutar que si es de cierto tamaño va a ir aumentando. En caso de que no, va a serlo más pequeño. Este condicional lo vamos a trabajar con un valor de 200 de píxeles en su mayor medida, o bueno, más bien 200 puntos en flotante, que es con lo que hemos estado trabajando en la pantalla. Es que si ese valor es mayor, if may, que realmente es más de mayor, quiere decir que ha superado el valor de 200. Por lo tanto, si es verdadero, quiere decir que no lo ha superado. Entonces le vamos a decir que el hilo va a descansar 10 milisegundos. El puntero punto contador hilo, que es la variable que instanciamos en el lienzo, y el puntero punto invalidate, que es lo que nos permite repintar el lienzo. Y vamos a preguntarle si eso nos va a permitir cambiar el valor de may y que nos, en caso de que llegue a 200, cambie a la otra instancia donde lo va a hacer más pequeño, donde si es puntero punto contador hilo es igual a 200, de igual manera se puede cambiar este valor para hacer más grande el círculo, y le vamos a decir que may es igual a false. Esto quiere decir que el falso se invierte el valor, por lo tanto si es verdadero es menor que 200. Vamos a cambiar esto para evitar confusiones. Es que si es menor a 200, por lo tanto va a ejecutar esto. Y pues al momento de llegar a 200 va a dejar de ser menor. Bien. Ahora que tenemos esto considerado, vamos a ver qué sucede. Esto se va a ejecutar de manera continua, y cuando eso deje de ser cierto, cuando menor deje de ser menor, vamos a ejecutar esto, donde sleep, o copiamos nada más este segmento de código y vamos a invertirlo, donde en vez de aumentar de 1 en 1 va a disminuir de 1 en 1, y cuando esto sea igual a 0 vamos a decirle que menor es igual a true. Así ya podemos indicar primeramente si el hilo está pausado, si el hilo se está ejecutando y si el círculo ha alcanzado su máxima amplitud señalada. Ya con esto podríamos tanto dibujar el círculo que crece como que se hace más pequeño. Cabe señalar que dentro del while necesitamos siempre darle descanso a nuestro hilo. Entonces aquí dentro de nuestro while le vamos a decir que va a hacer un descanso. Esto también nos va a permitir que el código no se dispare. Vamos a decirle que en 2 segundos. Ya tenemos nuestra parte lógica diseñada y solamente nos falta que nos dibuje el círculo.
Esto podremos verlo en este ejemplo si es mucho más sencillo, que de igual manera yo creo que por lo menos va a ser un poco más entendible. Es que contador hilo va a imprimirse junto con el número de ejemplo, así que veremos cómo disminuye y cómo aumenta. Entonces le vamos a decir que se ejecute el hilo en cuanto empiece a ejecutarse la aplicación. Entonces le vamos a decir que con un try y con un catch. No es necesario que, ¿cómo se le llama? Que pongamos código de error. Insisto, es meramente demostrativo para que podamos entender cómo funciona un hilo en este aspecto o en este lugar específicamente. Y cabe señalar que vamos a necesitar inicializar el hilo, esto por medio de una variable donde le vamos a decir que hilo, le pueden poner el nombre que ustedes gusten, va a ser igual a hilo respecto a la clase y que vamos a decir que se ejecutará en este contexto. Entonces le vamos a decir hilo.start y lo ejecutamos. Vamos a esperar un poco en lo que detecta que el celular se está ejecutando. Instala y nos muestra. Como nos podemos dar cuenta, va aumentando de uno en uno. Realmente te cuenta en 2 segundos. Si queremos hacerlo más rápido, solamente necesitamos cambiar aquí. Pero eso no es lo que nos cruje ahorita. Ya que sabemos que este va a llegar hasta 200, solamente nos queda observar el cómo sube y el cómo baja. Si va un poco lento, me quiero imaginar que es por la cantidad de procesos que está realizando, pero vamos a hacer esto un poco más práctico y lo haremos más rápido para que se pueda apreciar con mayor facilidad que se está ejecutando el programa tal y como le indicamos, que llega a 200 y luego empieza a descender. Esperamos a que se cargue. Bien, por cuestiones que no esperaba, se tardó bastante cargando. Finalmente se está ejecutando y el código viene siendo exactamente el mismo. Como podemos ver, el código sigue siendo exactamente el mismo. Y vamos a esperar a que llegue a 200. Insisto, este contador nos permite observar cómo va a ir para adelante y cómo va a ir para atrás. Así que esperemos un poco en lo que alcanza el 200. Llega a 200 y empieza a contar así abajo. Bien, teniendo esto en mente, solamente nos queda dibujar la parte del círculo para terminar en la parte gráfica y vamos a agregarle 2 funciones más. Entonces, teniendo esto listo, vamos a dibujar nuestro círculo. Así que personalmente soy fan de nuestro color de fondo, así que lo vamos a conservar por el momento. Y vamos a decirle al círculo que se va a ejecutar en medio de la pantalla y que solamente a gusto propio va a ser el puro contorno. De tal manera que vamos a establecer que el style o el estilo va a ser igual a paint.style
.stroke. Esto nos va a permitir que solamente haga una línea y le vamos a decir que el grueso de esa línea va a ser de 7 en flotante. Indicamos que es el igual. Y le vamos a decir que nos lo va a hacer de color negro. Punto black. Es cierto, tenemos que además de que esto es en mayúsculas, ahí está. Y le vamos a decir, vamos a dibujar un círculo en el canvas. Este círculo vamos a hacerlo en el centro. ¿Cómo hacemos que se muestre directamente en el centro? Muy fácilmente. Le decimos que el ancho se divida entre 2. Ya que el círculo se dibuja del centro. Importante. Flotante. Se dibuja del centro. El width y el height nos permite conocerlos sin la necesidad de marcarlos o llevarlos a una variable. Entonces entre 2f. Y vamos a decirle que el radio va a ser contador hilo. Vamos a pasarlo a flotante para que no nos genere ningún inconveniente. Y le vamos a decir que lo haga con este estilo. Ya con esto podríamos observar nuestro círculo que se dibuja. Vamos a esperar a que cargue. Por alguna razón mi computadora tarda bastante. Desconozco si es por la ejecución de los hilos, pero vamos a observar cómo esto empieza a tomar forma. Bien, por fin se está ejecutando. Y esto va algo lento. Vamos a hacerlo un poco más rápido. Realmente solamente tendríamos que cambiar aquí en el tiempo. Aquí en el tiempo, que es el tiempo que descansa el hilo. Y va para abajo. Entonces vamos a ver si así podemos hacer que corra más rápido. Insisto, mi computadora está ejecutando bastantes procesos. Tanto la parte del grabado creo que se le está complicando algo la vida. Y más aparte, el hecho de que está... Vean, ya me tiro error. Vamos a ver si... Bueno, pues me está dando batalla para poder trabajarlo. Ya le instaló. Y vamos a ver qué tal. Podemos observar que ahora sí va mucho más rápido. Su ejecución es mucho más ágil, ya con menos tiempo. Pero solamente podemos observar cómo crece y cómo decrece. Cómo crece y cómo decrece. Entonces, necesitamos poder decirle, ¿sabes qué? Quiero que te pauses, ¿sabes qué? Quiero despausarte. Esto nos va a permitir observar un poquito mejor cómo podemos trabajarlo. Insisto, la función de despausar todavía no la hemos hecho, pero es muy fácil de implementar. Entonces, considerando eso, vamos a hacer que pause. De manera que fun de función pausar, solamente necesitamos cambiar la variable despausar. Esto no va a detener la ejecución del hilo. Y en vez de true vamos a indicarle que es un falso. Ahora nos hace falta llamar la función. Si la ponemos directamente aquí, evidentemente no va a funcionar, simplemente lo va a detener. Así que queremos que sea ejecución y no ejecución. Por lo tanto, vamos a indicarle al canvas
que nos haga un pequeño favor. O más bien vamos a utilizar parte de lo que está diseñado para hacer. Es decir que vamos a trabajar con el apartado del touch. De tal manera que trabajaremos con el touch event. Minúscula la primera. Esto recomiendo que simplemente le den enter para que haga la importación necesaria y te muestre el superconstructor ya preparado. Entonces hay tres opciones para trabajar, de la cual solamente vamos a utilizar dos. Vamos a decirle que el evento.acción es al momento que detecte un toque, si es igual a evento acción down, que es cuando presionamos. Vamos a hacer que se pause de tal manera que le vamos a decir, ¿sabes qué? Hilo punto pausar. Esto nos va a permitir pausar el hilo. Ahorita que lo voy notando, de eso solamente lo cambiaría a falso, así que realmente esto nos daría un problema. Entonces simplemente vamos a decirle que le invierta. Así con eso podríamos pausar y despausar. Y nos evitaríamos otra función. Y tenemos un error aquí. Vamos a ver. Punto acción. Cierto. A ver. Sí, evento.acción. Cierto, aquí es donde he cometido un error de mi parte al olvidar que con el return necesitamos indicar que lo va a realizar aquí. Esto con motivo de que lea el código para después poderlo ejecutar. Por lo general va a ser más fácil simplemente retornar un true y que vuelva a dibujar esto por si acaso. Bien, esto establece que puede que haya o no. Vamos a decir que sí va a haber ese evento, que es el motion event. Vamos a esperar a que se instale. Y podemos verlo en ejecución. Le damos clic y se pausa. Le damos de clic otra vez, pausa, despausa, pausa, despausa, pausa, despausa. De tal manera que con esto podemos indicar que va a empezar y va a terminar. Corrección, va a pausar y despausar. Todavía no vemos cómo terminar el hilo. Entonces vamos a venir para acá. Y vamos a hacer que el hilo por fin pueda terminar. Entonces vamos a mencionarle aquí que si el evento punto acción, para esto se me olvidaba comentarles, para poder detener el hilo vamos a decirle que lo haga solo cuando dejes presionado el mouse, no clic, sino dejar presionado. Esto para decirle que deje de moverse.
o deje de ejecutarse, puesto que el mantener lo vamos a mandar a su versión contraria. Y le vamos a decir var corrección fun terminar. Recordemos fun de función. Le vamos a decir que mantener es igual a false. Cierto. Se me olvidó que tenemos que mandarlo a llamar. Ahora sí. Si no, iba a ser exactamente lo mismo que ya habíamos hecho. Entonces va creciendo. Y le vamos a decir pausa, despausa, pausa, despausa. Y lo vamos a detener. Dejamos presionado. Y ahora por más que hagamos clic, por más que presionemos, no va a volver a iniciar. Ya insisto, podemos hacer una prueba. Para decir, oh mira, vamos a intentar hacer esto. Y veamos si podemos volver a iniciar el hilo. Vamos a ver qué sucede en esta circunstancia específicamente. Entonces, hacemos clic y pausamos, despausamos y paramos. Ya no hace nada. Aquí el hilo se ha detenido por completo. Si se dan cuenta, el hilo llega a un punto en el cual ya no se vuelve a ejecutar. Por lo tanto, el reiniciarlo, por lo menos en esta circunstancia, no es tanto una opción. Incluso que lo volvamos a arrojar. O reiniciemos la aplicación. Donde diga, ¿sabes qué? Pausa, despausa, pausa, despausa. Y dejemos un clic presionado. Si se dan cuenta, lo toma como una pausa. Y llegará a un punto en el cual ya no podrá ejecutarse. Desconozco si esto es error meramente mío. No hay algo que no estoy considerando. Pero por el momento solamente lo vamos a dejar como falso para que nuestra aplicación no vaya a fallar. De hecho, si se dan cuenta, miren, acabo de aprender algo. Es que pausa, despausa. Pero si dejo presionado y arrastro, el hilo ya no se ejecuta. Por lo tanto, aunque le digamos, aunque tomemos y arrastremos una vez más, ya no se ejecuta. Por lo tanto, el hilo, por lo menos aquí, no podemos reiniciarlo. Insisto, pueden hacer la prueba. Aunque la arrastren, no va a ejecutarse. Bien. Lo interesante con esto es que podemos hacer múltiples cosas. Lo cual le podemos decir, ah, mira, vamos a hacer que el hilo se ejecute de aquí para acá. De que, por ejemplo, ah, mira, el círculo crece y se hace más pequeño y más grande. Pero esto podríamos utilizarlo para hacer otra clase de dibujos. Con una imagen, podríamos hacer una animación de algo moviéndose, que cuando presionemos se detenga o vuelva a moverse, o que en el caso de que lleguemos a tocar su área se detenga por completo. Esta es una función ya más avanzada que va más allá de la explicación de los hilos, sino ya más de un trabajo conjunto con los canvas. Insisto, es una aplicación muy sencilla, muy fácil de implementar. Personalmente la recomiendo. Tanto el contexto de los canvas como el contexto de los hilos son partes muy importantes. Y para hacer juegos sencillos, lo considero una muy buena idea. Yo personalmente disfruté mucho de hacer esta actividad. Y si bien pudimos haber hecho algo un poco más complejo, esto como ejemplo es bueno para implementar. Así que de mi parte es todo. Yo creo que en la descripción vamos a dejarles el código, facilitarles el proyecto y vamos a ver qué tal les va. De mi parte viene siendo todo. Para cualquier duda o comentario, pues en la caja de comentarios. Gracias por la atención.